Hoy en El Gato queremos hacer algo de historia, queremos remontarnos a 10 años atrás. Eran las 2 de la tarde del 16 de julio del año 2005, cuando un grupo de excursionistas decidieron encender una barbacoa cerca de la Cueva de los Casares, en Riva de Saelices, en Guadalajara. Lo hicieron a pesar de la prohibición de un guía. Aprovecharon su ausencia para prender unas llamas que terminaron calcinando más de 13.000 hectáreas del Parque Natural del Alto Tajo y costando la vida a 11 miembros del Servicio de Extinción. Es el incendio más grave de España en más de 2 décadas. La muerte de los 11 agentes forestales ocurrió antes de las 3 de la tarde, pero la Guardia Civil y los servicios de extinción de incendios no se percataron de la falta de este retén hasta bien avanzada la tarde, cuando toparon con 2 camiones cisterna y 3 todoterrenos totalmente calcinados. Todos ustedes que nos vean desde Guadalajara, esta noche, dentro de un rato, cuando termine El Gato al Agua, podrán ver a través de Alcarria Televisión un documental al respecto, titulado 8 días de julio. Este documental está basado en las investigaciones y en todo lo que se estudió acerca de ese terrible incendio que se publicó en un libro, El incendio de Guadalajara, escrito por el periodista Roberto Mangas. Roberto, muy buenas noches. Buenas noches. Han pasado 10 años, ha pasado mucho tiempo, ¿y tú crees que a esas alturas sabemos ya realmente lo que ocurrió en ese incendio? Bueno, tenemos la verdad judicial. O sea, la verdad judicial condenó a una única persona y sí, parece que hubo muchos involucrados. Pero en principio tuvimos la instrucción, que donde hubo hasta 31 imputados por la juez de Sigüenza, que se fueron reduciendo poco a poco hasta que la Audiencia Provincial de Guadalajara lo dejó en 3, tres excursionistas de los 7, y el Supremo solo condenó a uno de ellos, que fue el que hizo la barbacoa físicamente, el que encendió y el que estaba al cuidado del fuego, en una zona autorizada, en una barbacoa del Parque Natural del Alto Tajo, que hoy lo veríamos impensable, hoy lo veríamos increíble que nadie pudiera hacer una barbacoa en un parque natural. Es una de las cosas que ha cambiado gracias a este trabajo de las familias y de los abogados por saber la verdad durante tantos años. Hombre, a partir de ese incendio se prohibió hacer barbacoas al aire libre y se creó la UME, ¿no? La Unidad Militar de Emergencia. Sí, se creó la UME y se establecieron unas normas básicas para que los incendios desde entonces no fuera aquello el ejército de Pancho Villa, o sea, donde se coordinaran, donde los puestos de mando avanzados se establecieran desde el principio cuando el incendio tenía una cierta entidad, donde los planes de emergencias estuvieran activados. No olvidemos que aquí en este caso ni siquiera el jefe del COF sabía, cuando se enteró de las muertes, que había un plan de emergencias y que se hacía en esos casos. O sea, hoy las personas que ven estos incendios hoy, 10 años después, con la mentalidad de hoy, no pueden entender lo que pasó hace 10 años. Y hace 10 años lo que ocurrió fue un cúmulo de desaciertos, de desorganización, de falta de responsabilidad y sobre todo de no tomar en serio lo que era un grave incendio, que imagínate, por ejemplo, las normas establecían que se activara el plan de alerta 2 a las 500 hectáreas o cuando se desalojaba algún municipio. En las primeras horas ese fuego devoró 6.000 hectáreas. Nadie se preocupó de subir el plan de alerta 2 ni nada. Está claro, Roberto, que el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno del PSOE, actuó tarde y mal. No supo llevar efectivos a tiempo ni darse cuenta de la gravedad del incendio que tenía entre manos. Pero yo creo que era un mal general y en este caso lo vivió el Partido Socialista en el sentido de que era lo que se hacía, y lo que se hacía era que había un fuego, pues allá se apañen los retenes, allá se apaña el jefe del COP con sus equipos, ¿no? Y entonces en este caso además hubo la irresponsabilidad de unos políticos que además añadidos que no solo no se lo tomaron en serio, sino que no le dieron importancia. Se fueron uno de barbacoa, el otro de boda, el otro no estaba, el otro tal. Incluso había equipos que se ofrecían para ir, otros los pocos equipos que iban no funcionaba, o el Bambi del helicóptero o el avión no podía soltar el agua, con lo cual se juntaron una serie de circunstancias que hicieron que las primeras 24 horas aquello, entre la negligencia política y técnica, porque no olvidemos que no solo hay políticos, que hay técnicos que estuvieron imputados durante mucho tiempo, que no supieron qué hacer, porque unos o bien no estaban o decían a los jefes de extinción: bueno, vosotros veréis qué hacéis porque sois los que sabéis. No tomar una decisión sabia ni correcta en ningún momento. Es que he puesto el acento en que era un gobierno socialista porque José María Manteca, tío de uno de los fallecidos y portavoz de muchas de las víctimas, de estos 11 que murieron, destacó la politización que se hizo de todo este asunto, recordando lo que pasó con el Prestige. En el Prestige, cuando gobernaba el Partido Popular, se echó encima a todo el mundo. La oposición de izquierdas, los sindicatos, los ecologistas, que si el chapapote era culpa del gobierno, y ahí no murió nadie. En cambio aquí murieron 11 personas, pero ni sindicatos, ni ecologistas, ni nadie
alzó la voz a pesar de la mala gestión política que se hizo. ¿Hubo politización en la comparación de ambas tragedias? Sí, bueno, el problema es que un caso, por ejemplo el Prestige, se malpolitice, porque yo entiendo que eran unos momentos, pues como ha ocurrido últimamente con la tensión que se ha vivido en la calle. Hay ciertos partidos que mueven muy bien la propaganda, mueven muy bien las masas, y entonces pues lo que muchas veces lo que no consiguen en las urnas lo consiguen en la movilización. Pero en este caso en concreto, el Partido Popular, yo creo que en unos primeros momentos hizo lo que tenía que hacer, que era colaborar en las labores de extinción, apoyar a las familias, apoyar a las víctimas, y luego sí pedir responsabilidades en una farsa de comisión de investigación. Lo digo porque en todos los parlamentos, sean del PP, del PSOE, de donde sea, cuando una comisión de investigación la hace el equipo que gobierna, pues ya sabemos en qué acaba, ¿no? Entonces, lo que no hubo fue sensibilidad, porque en el caso del Prestige, bien has dicho que no murió nadie, fue un desastre natural muy grande que luego los tribunales han reconocido que se actuó correctamente, ¿no? Y en este caso los tribunales han dicho que aunque hubiera habido muertes y demás, no ha habido negligencia penal en ningún técnico, ningún político, ¿no? Pero eso no quita para que se hiciera mal, para que los ciudadanos, sobre todo los vecinos de aquellos pueblos, las primeras 24 o 48 horas, ahí están las imágenes de María Teresa Fernández de la Vega, yendo cuando ya nos enteramos de que ha habido muertos, y los vecinos, muchos de ellos votantes del PSOE, estoy seguro, zarandean el vehículo, insultan, amenazan y demás. ¿Por qué? Porque en esos momentos no ven un político, ven un gestor. Y lo que falló en aquel momento fue la gestión, completamente. Pero Roberto, esto va a juicio. Hay 29 imputados, entre ellos políticos socialistas, técnicos, acusados de homicidio por negligencia profesional. Y al final condenan solo al excursionista que tenía la barbacoa. Sí, bueno, pero está claro que hay alguna responsabilidad más habrá, ¿no? Vamos a delimitar. A juicio solo van 3 excursionistas, que son los que deja la Audiencia Provincial después de limitar todas las responsabilidades penales a 3 personas, y solo se condena uno, que fue Marcelino, una persona pues culta que estaba viendo una cueva panelítica. Sí, llegó a haber 29 imputados. Pero en la instrucción que hizo la juez de Sigüenza, Marimar Lorenzo, llega a creo que 31 incluso, 31 imputados, ¿no? Entonces sí, porque había una gestión política y técnica nefasta. O sea, si no mueren 11 personas y se queman 13.000 hectáreas. Ahora lo vemos, un incendio en lo que se inicia ahora mismo. En Guadalajara este mes hemos tenido 5 incendios que han superado las 500 hectáreas. En 24 horas han estado todos completamente apagados. La diferencia con aquellos tiempos era que ni se tomó en serio, ni se tomaron las medidas adecuadas, ni se tomaron medios adecuados, ni había medios adecuados, porque entonces los servicios de extinción de incendios, como no da votos, el monte no da votos, pues entonces duraban 3 meses los trabajadores. Se llegó a pasar a 12 meses, ¿no? Entonces, el gobierno socialista, yo creo que lo que incurrió fue en la mentalidad de la época, en el sentido de no tomar en serio el bosque, no tomar en serio el campo, hacer demasiado caso muchas veces a movimientos ecologistas radicales, que lo hemos visto porque esta zona sufrió un incendio unos años atrás también, por no dejamos pastar a las ovejas, no vamos a limpiar el bosque, no vamos a entrar con máquinas en el bosque para desbrozar, porque el bosque tiene que ser natural, salvaje. Eso es un grave error. En ningún país del mundo, más que en España, se consentía ese tipo de política ecologista. Ahora se ha visto que no, que el bosque hay que cuidarlo en invierno, hay que limpiar los rastrojos, desbrozarlo, ¿no? Entonces, y luego, sobre todo, yo creo que no es cierto, como dice el Partido Socialista, que se hizo todo bien porque la Comisión de Investigación así lo dijo o el Tribunal Supremo, porque si se hace bien no mueren 11 personas. Hay un detalle muy significativo que cuento yo en mi libro, y es que un avionaco de reconocimiento el domingo 17 de julio, hace hoy 10 años, pues sobre las 4:30 sobrevuela la zona, y hay tal cantidad de fuego, porque no olvidemos que se estaban quemando tal cantidad de bosque a la vez, que estaba generando una potencia calorífica similar a la de una central nuclear en pleno rendimiento, ¿no? Pues eso, imagínate el calor que provoca, las turbinas de aire, pues generaba riesgo hasta para los aviones. Es decir, y entonces dijo muchas cosas que se hicieron mal. Perdona, pero es que dijo el del avión, retiren todos los medios de esta zona porque corremos riesgo hasta nosotros, hasta los aviones. Esa orden no se transmitió a tierra. Y ahí viene el problema. Ese retén se mete como hormiguitas en una zona donde no pueden ni pasar aviones a 3.000 metros de altura. ¿Pero qué pasa? Hubo un problema de comunicaciones, vamos a ver. Entran 2 camiones gestión, cisterna de coordinación, y de 3 todoterrenos, de todo. van por su cuenta, nadie lo sabe, y horas más tarde, cuando se han quemado, los encuentran calcinados. ¿Nadie sabía que estaban ahí? Vamos a ver, sí, lo sabía mucha gente. En el reportaje de Atlas está viendo que además los propios vecinos del pueblo incluso advierten a los del retén que no entren en esa zona. Hay una conversación de unos minutos antes, previa por teléfono, donde el jefe del retén comunica con el jefe del COP y le dice:
¿qué hacemos? Pues tú eres el técnico, eso está reconocido en sede judicial, tú eres el técnico, tú eres el que sabes. Tú sabrás qué haces. O sea, no hay un puesto de mando avanzado, no hay un puesto de control, no hay nadie que dirija las operaciones, no hay nadie que diga que del avión han dicho que nadie pase por allí. Y no hay ningún condenado por todo eso. Efectivamente. Entonces, dice el Supremo que aunque se hiciera muy mal, porque murieron 11 personas y se quemaron 13.000 hectáreas, no significa que todo lo que se hace mal, que tú y yo hacemos mal en la vida, pues no todo es penal. No todo es penalmente responsable, si no estaríamos todos en la cárcel alguna vez en nuestra vida, ¿no? Entonces, se hizo muy mal, se gestionó muy mal, de hecho todo se cambió, bien has dicho que se creó la UME, se establecieron normas para que no se hiciera incendio en el bosque nunca y en los parques naturales menos, las barbacoas en verano completamente prohibidas, se establecieron normas para que enseguida las comunidades autónomas trabajaran en conjunto. Allí en la cueva de Casares, cuando se generó el incendio, hubo retenes que se ofrecieron y les dijeron no hace falta. A los medios de comunicación nos mandaron una nota de prensa a las 9 de la noche, por lo menos hablando de un fueguecillo, de un rastrojo, que eso sí, que por el humo había desalojado 2 pueblos, pero que más o menos estaba apagado, cuando ya llevaba 6.000 hectáreas quemadas, ¿no? Entonces, la mentalidad de hoy no era la de hace 10 años. Hoy veríamos impensable que ningún responsable político se fuera de barbacoa o de cena o de boda o de nada con un incendio que te está devorando el bosque en una provincia de Castilla-La Mancha, Castilla-León, la que fuera. Lo veríamos impensable. Gracias al trabajo de las familias, de la muerte de sus 11 familiares, de sus 11 héroes, ¿no? Eso lo que ha generado es que España, los ciudadanos de España y las nuevas generaciones de España, de españoles, vean que ahora, lo consigas o no, pero desde el primer minuto no ocurran las negligencias y la desorganización que el gobierno socialista y sus técnicos del año 2005 provocaron que 24 horas después alguien se metiera donde no debía y terminara falleciendo. Sin duda eso se lo debemos a estos 11 héroes, a estas 11 víctimas. Gracias a ellos hoy en día estamos más seguros. Pero las familias de estas 11 víctimas ¿están satisfechas con el resultado judicial acerca de lo que realmente ocurrió? Bueno, imagino que yo he hablado con varias familias. Las familias, yo creo que la mayoría me lo han confesado, muchas de ellas no hubieran llegado a esta situación si el primer día, las primeras horas, lo primero, se toman decisiones claras sobre la marcha y se apoya a las familias, se las respeta, se las abraza, se les dice la verdad, no se las esconde en un hotel para que no hablen con la prensa, no se les dicen que sus familiares están desaparecidos durante 18 horas cuando todo el mundo, periodistas los primeros y esa gente incluso que estaba allí en ese vídeo que estáis poniendo antes, ya sabían que había pasado algo porque el fuego les había pasado por encima todo el retén. Entonces las familias se sienten humilladas, vejadas, se sienten escondidas, se sienten como abandonadas. Hay una orden incluso para que recojan los muertos en un helicóptero de extinción de incendios y los quiten de allí. No sabemos muy bien dónde los tenían que llevar. Gracias a Dios que el piloto era un profesional y se negó, dijo, no, o vienen aquí sanitarios y el forense y el juez, o yo no toco un cuerpo. ¿Por qué querían quitar esos cuerpos de allí? ¿Por qué no se informan las familias? Hubo algunos familiares que se recorrieron hasta las 11 de la noche todo el bosque intentando preguntar a alguien, nadie les informaba, llamaban al COF, llamaban a su empresa, llamaban a la Junta. Entonces, eso fue lo que genera el caso Guadalajara, la falta de sensibilidad política del gobierno de José María Barreda, que ni siquiera fue capaz de, en el mensaje navideño de diciembre, de recordar a estos 11 héroes, ¿no? Entonces, muchas de ellas, pues esa rabia, ese rencor, porque las habían ninguneado, humillado, vejado, despreciado, es lo que genera la investigación. Luego, cuando pasan los años, se va esclareciendo los temas y al final otro gobierno les pide perdón en nombre del gobierno, de la Junta, lo dejan. Y sí sé que hay algunas familias que hubieran deseado seguir por esa rabia de que te han robado a un hijo y encima es como si tuvieran dado una paliza, ¿no? Y hubieran querido seguir hasta el Supremo a ver si condenaban a algún técnico político, pero claro, la mayoría de las familias se retiró, eso era una cantidad de dinero ingente lo que costaba mantener esta acusación, que al final todo el mundo terminó retirándolo. Pero hoy mismo he hablado con algunas familias y no olvidan, y como me dicen ellas, algunas, vamos a vivir toda la vida, intentar vivir, pero no vamos a perdonar nunca la noche que nos dieron, y es lo que siempre recuerdan, la falta de sensibilidad, de humanidad. Es decir, que aunque como tú bien dices, no necesariamente todos los errores puedan tener responsabilidad penal,
está claro que en esa ocasión hubo un intento de manipulación política, de tratar de tapar la mala gestión que se hizo desde el gobierno regional. Sí, bueno, desde su gobierno. Se intentó manipular políticamente. Sí, y sobre todo yo lo que no entendí, porque además lo he intentado hablar con varios responsables, yo no entiendo algunas cosas y no las han explicado. El detalle de, por ejemplo, de intentar retirar los muertos sin orden judicial por un helicóptero de extinción de incendios. Eso huele claramente a tratar de evitar pruebas, ¿no? O de que fueran periodistas y hicieran fotos allí, o de que saliera a la luz, querían manejar la información. Había un sistema, lo hablabais vosotros antes del sistema totalitario orwelliano de 1984, aquí pasó lo mismo. En la Junta, como sus técnicos, había gente muy inteligente y gente preparada, pero también decía Aristóteles que la inteligencia no es solo conocimiento, sino saber aplicar ese conocimiento. Esa gente que estaba allí preparada, porque para llegar a esos cargos tenía que estar, no supo aplicar ese conocimiento y llevó a esta situación. A una situación en la cual mueren 11 personas, donde cada uno hacía la guerra por su cuenta, nadie montaba un puesto de mando avanzado, nadie sabía quién tenía que dirigir. Hubo un técnico de extinción que estuvo 36 horas sin comer y casi sin beber, porque voluntarios de Cruz Roja aparecían por allí, le llevaban una botella de agua apagando el fuego. Hubo otro técnico que esa misma noche, cuando ya están los muertos, ¿no?, fue rodeado por las llamas porque también lo metieron en un retén donde no tenía que haber estado nunca. O sea, pues esa noche pudimos tener 2 desgracias seguidas, ¿no? Entonces, gracias a todo aquello hemos aprendido a que ahora sabemos, o por lo menos intentamos saber, cómo apagar los incendios. Y eso se lo debemos a estas 11 personas y al equipo jurídico con el apoyo de las familias que durante tantos años, sin ningún apoyo, con mucho desprecio por parte de muchos políticos y de mucha gente de Guadalajara, que han llegado a la ruindad de algunas familias, decirles que eran unas peseteras. Algunos políticos, incluso algunos muy bien colocados, llegaron a acusar a las familias de peseteras y, como le dijo una mujer, una viuda, le dijo a uno de ellos: te cambio 300.000 euros por mi marido, ahora mismo, si me llamas pesetero. Eso fue lo que pasó. Juan Carlos, todos recordamos el famoso incendio de Guadalajara y yo creo que a todos nos sigue sorprendiendo cómo es posible la poca reacción popular que generó una tragedia de tamañas dimensiones después de que hubiéramos conocido, por ejemplo, lo del Prestige, ¿no? Sí. Con toda esa gran movilización popular que se generó. Sí, cuando además aquí eran evidentes las incompetencias y la falta absoluta de gestión en algunos ámbitos, ¿no? Y cuando en el otro caso pues se trató de un accidente pues totalmente ajeno y donde, por cierto, la gestión y la reacción del gobierno fueron, según los propios afectados, ejemplar, en el caso del Prestige, digo. A mí me gustaría preguntarte si es verdad que se ofrecieron medios, es decir, que si parte de esta tragedia se debe al politiqueo autonómico, a los egos subidos de algunas autonomías, y si es verdad que la autonomía limítrofe, concretamente la Comunidad de Madrid, ofreció medios potentes de extinción de incendio y fueron rechazados por venir de donde venían o por lo que fuere, ¿no? Pues yo no llego a saber si se rechazaron porque una comunidad era del PP y la otra del PSOE. Yo creo que se rechazó más bien por lo que comentaba antes, porque no se le dio ninguna importancia a ese incendio. Entonces sí, la Comunidad de Madrid ofreció medios, Castilla y León también. De hecho, el bombero que se salvó de Arcos de Jalón llevaba el ayuntamiento viendo el fuego en su límite provincial y ofreciendo a alguna ayuda, y también se rechazó hasta el mismo domingo a las 3 de la tarde, bendito momento para el bombero, dirá, que se aceptará, ¿no? Yo creo que fue más que nada no esa politiqueo de decir, porque sí, el Ministerio mandó un par de medios, un par de aviones, ¿no? Uno de ellos falló y el otro se tuvo que ir para Nuévalos, porque no olvidemos que en Zaragoza había otro gran incendio. Era un poco el provincianismo, ese decir yo puedo. Esa nota de prensa que nos mandan el sábado 16 de julio a las 9 de la noche diciendo hay un incendio y bueno, está controlado, un par de municipios, Ciruelos del Pinar y tal, están desalojados, pero bueno, tampoco más importancia. No es cierto, yo no querría querer que fue por politiqueo. Yo creo que fue por eso, por desidia, por negligencia, porque no había ningún responsable. De hecho, tenían que decir, bueno, mándame el FAS, pero mándame el FAS y espérate que lo tengo que consultar. Luego no había un responsable para consultarlo. O sea, era una cosa que hoy, 10 años después, la gente de hoy y los chavales que ahora tienen edad para comprender no saben la suerte que tienen que vivir ahora, que con más o menos medios, que no tenemos todos los que quisiéramos, ni en ninguna comunidad, pero por lo menos desde el primer momento en que se genera el incendio, se toman decisiones y esto lo genera el incendio de Guadalajara. Luis. Sí. Bueno, yo creo que este tema hay que tratarlo con el menor partidismo posible, porque estamos hablando de personas que han muerto, porque entonces yo podría sacar aquí el accidente del metro de Valencia, donde se debió, es que lo acabo de mirar, por deficiencias de los sistemas de seguridad. Entonces
como el Pisuerga pasa por Valladolid, No, pues sin duda, intentar pero acusar... el Tú Más no nos va a resolver. Claro, Sí, pero es sin que... duda. No, pero como... Otros también lo dijeron mal, no, en este lo que caso está claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que como la palabra socialista se ha dicho unas cuantas veces, supongo que también sin ningún tipo de intencionalidad, pues digo, yo podría sacar a colación el caso del Metro de Valencia, entonces decir PP no sé cuántas veces y decir, bueno, el nuevo gobierno valenciano ha pedido perdón a las víctimas, pero creo que de verdad no merece la pena para nada esto. Yo creo que es obvio que las normas que había en esa época no eran suficientes. Es que yo creo que rechazar esa afirmación que se ha hecho sería ridículo. Es obvio que la unidad militar de emergencias que se creó después de eso ha hecho un excelente trabajo y que es verdad, y quien conozca un poquito ciertas zonas, sobre todo rurales, hace poco he estado en una, la mentalidad era completamente distinta. O sea, es que es verdad todo lo que ha dicho respecto a las normas que había, a qué mentalidad tenían los gobiernos de la época a la hora de solventar este tipo de problemas. Todo lo después, pues aquí traigo la resolución de la Audiencia Provincial de Guadalajara, entrecomillada, algunas cosas que dice, por ejemplo, de la instrucción de la jueza de Sigüenza, que comparaba, por ejemplo, los argumentos de esta jueza como equivalencia y va entrecomillado a prohibir la circulación de vehículos de motor para evitar los accidentes de circulación, por ejemplo, y porque el delito, que yo creo que una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal. El delito, entre comillas otra vez, exige incendiar, es decir, prender fuego a una cosa que no esté destinada a arder. Por lo tanto, no se puede imputar el delito a los técnicos o a los políticos. Otra cosa es la cuestión de las responsabilidades políticas, que entramos ya en otro tipo de cuestiones, pero sí estoy totalmente de acuerdo en que la mentalidad era la que era, que no se tomaron, no se actuó correctamente como se debería haber actuado, porque evidentemente hay víctimas. Ahora, intentar usar eso para ir a atizar a la guerra de siglas creo que no lleva a nada. Creo que lo importante es que gracias a esos héroes se creó la unidad militar de emergencias y se aprobaron por consenso, además, se aprobaron unas nuevas normas que han ayudado a que eso no vuelva a suceder nunca más. Así que lo que hay que hacer es agradecer a las familias todo lo que han sufrido, porque gracias a ellos este tipo de tragedias pues no van a volver a suceder, porque ya se toman las medidas y se crearon las unidades indicadas para que esto no volviera a suceder. Totalmente de acuerdo contigo, no hay que politizar esas cosas, como no se politizó este caso apenas, no como se hizo con el Prestige, que sí se politizó. Eurico. Bueno, vamos a ver, efectivamente los que prenden el fuego no son los políticos, ni populares ni socialistas. Ahora hay una figura legal, como tú sabes, que es la negligencia culpable, y yo, sin querer enmendarle la plana a la señora magistrada, me gustaría saber hasta qué punto, en este caso, como podemos hablar de otros. Y si quieres, a lo mejor, que te encantaría, sacamos a pasear el Jack, que fíjate que no tiene nada que ver. Digo, por hablar de casos en los que han ocurrido catástrofes con lamentables resultados de muertes y no pocas. Habría que ver hasta qué punto alguien podría llegar a extender esa figura legal de la negligencia culpable a quienes no tuvieron el conocimiento o la decisión política de tomar las decisiones adecuadas, que al final provocaron 11 cadáveres, 11 muertos. Tú dices que no hay que atizar la guerra de siglas, efectivamente. Yo, que considero Galicia, como todo el mundo sabe, como mi segunda tierra, pues como tengo perfectamente fresco cómo se manipuló aquello, donde no hubo ni un solo muerto, donde se hizo una gestión ejemplar hasta la medida en la que se podía hacerlo, y bueno, como de repente las calles se desbordaron espontáneamente, como siempre. Por supuesto que la izquierda se encarga de espontáneamente llenar las calles de gente, bueno, pues en fin, profiriendo consignas que me gustaría no recordar. No es provincianismo, es algo peor, es la demostración, hablando ya de por qué se rechaza, por ejemplo, las ayudas de la Comunidad de Madrid, de que el sistema autonómico no funciona. De la misma forma, porque tenemos una estructura territorial del Estado que, aparte de costarnos un pastonazo, no funciona y no sirve para nada y provoca desgracias como esta. Igual que yo con la tarjeta sanitaria de Madrid, pues si me voy a Zamora mañana de vacaciones, pues tengo que pedir un permiso de desplazamiento, no sé qué chorradas, y soy ciudadano español y no me pueden recetar en Logroño las medicinas que me recetan en Madrid, pues todos los días. No entiendo por qué. De la misma forma,
que se producen casos dolorosísimos, como en un municipio fronterizo con Madrid, como puede ser el Casar, Guadalajara, pues resulta que a una persona le da un derrame cerebral y hay que llevarla en helicóptero a Toledo cuando Madrid está más cerca, porque hay que aplicar el protocolo. Y entonces cuando llega a Toledo, pues, y a lo mejor lo más sencillo era lo otro. Yo, como todas esas cosas no las entiendo, pues a mí que me expliquen para qué sirven las autonomías. Para esto, desde luego, no. Roberto, ¿hubo fricción por tema autonómico en toda la gestión de este conflicto? Lo que hubo fue desorganización, descontrol. Lo que hubo fue que no se tomó en serio, y luego, una vez que se activó el plan de alerta 2, llegaron allí aviones de toda España, llegaron ayudas de toda España. Lo que yo sigo pensando es que no se activaron más medios, porque hubo incluso propios retenes de Guadalajara. El retén de Algeciras, por ejemplo, estuvo llamando durante horas y horas y horas y horas con el humo allí enfrente, diciendo que lo estamos viendo desde aquí. No vayáis, no vayáis. O sea, yo creo que más que ese problema fue un problema de que nadie sabía qué decisión tomar, que nadie sabía qué quería hacer, que nadie sabía cómo atacar un fuego. Negligencia por ignorancia. Efectivamente, lo que hemos dicho antes, que no porque ocupes un cargo alto pues tienes que saber lo que tienes que hacer, sino que la inteligencia es saber aplicarla. Lorena. Bueno, esta noche es el momento ideal para enviar un abrazo muy fuerte a esas 11 familias que hace exactamente 10 años vieron destrozadas sus vidas por un error humano, por un fallo humano, por un delito humano, pero también por una gestión absolutamente negligente por parte de un gobierno que al menos lo que debía haber demostrado es estar cerca de las personas. Y sé bien de lo que hablo porque mi familia paterna es de un pueblo muy cercano, es de una pedanía de Cogolludo que se llama Veguillas, y yo viví aquellos días con absoluta os diré, angustia, esperando informaciones veraces, que era lo que faltaba en aquel momento. No solo estas 11 familias, sino el resto de ciudadanos de estos pueblos alrededor del entorno en el que se produjo el incendio, vivían con una falta de información absoluta y sobre todo con una vulnerabilidad aquellos días que os puedo asegurar que no se está produciendo en este momento. Comentaba hace unos minutos con Roberto que el año pasado, en 2014, yo diría que prácticamente por estas fechas, quizá una semana más tarde, se produjo precisamente en el término municipal de mi pueblo, de Veguillas, perteneciente a Cogolludo, otro incendio por una chispa de una cosechadora que nos puso a todos los pelos de punta recordando aquello que había sucedido 9 años antes. La reacción en aquel incendio el año pasado fue automática. El puesto de mando avanzado se colocó, yo os diría, a horas de que aquello sucediera. Los cosechadores, los agricultores estaban preparando cortafuegos en los campos y en las montañas y colaborando de una manera absoluta. Los hidroaviones, y me consta que se estaban sucediendo otros incendios de manera simultánea, no solo en Guadalajara, sino creo recordar que había uno muy grave también en Teruel y en la zona de Valencia. La UME se presentó allí de manera inmediata. La Guardia Civil colaboró con los vecinos informando puntualmente por todos los pueblos. Son pueblos, en su mayoría, son pueblos pequeños donde asistimos de veraneo, pero no vivimos allí de manera regular, informando absolutamente, incluso a altas horas de la noche, a las 12 de la noche, de la posibilidad de ser evacuados por el humo y por el peligro que podíamos entrañar. Yo el año pasado viví, y os lo digo con absoluta franqueza y sinceridad, viví tranquilidad, viví confianza en quien estaba gestionando en ese momento una tragedia o lo que podía haber sido una tragedia. Sí me gustaría que de los errores, y es lo que creo que Roberto ha venido a plantear hoy, de los errores hayamos aprendido y que esto no vuelva a suceder jamás en nuestro país, que la cooperación entre las autonomías sea real, que por encima de los colores políticos pensemos en solucionar no solo problemas de medio ambiente, sino evitar que haya vidas humanas en juego y principalmente en humildad política. Todos nos podemos equivocar, pero hay que reconocer que nos hemos equivocado y hay que trabajar y hay que estar al lado de esas familias. Mencionaba Eurico tragedias como la del Yak 42 o la del Chapapote. Es evidente que la vara de medir en este país para el Partido Socialista y para el Partido Popular no es la misma, pero no lo es en este tipo de tragedias como tampoco lo es con la corrupción. Ahora bien, de aquí tenemos que salir todos reforzados y tratar de mantener al margen las siglas y pensar en esas 11 familias, en esas 11 rosas que ahora mismo hay allí situadas, en aquel lugar en el que fallecieron estos 11 agentes forestales del retén, para que jamás vuelva a suceder en España esta falta de coordinación, esta falta de respuesta y esta falta de humanidad y de verdad de voluntad política. Roberto, supongo que le darás la razón a Lorena al analizar que a fecha de hoy las cosas son muy diferentes y quizá gracias a estas 11 víctimas hemos mejorado muchísimo
nuestra capacidad de, como decía ella, sentirnos tranquilos ante una eventualidad en este momento, ¿no? Sí, ya he reseñado antes que gracias al esfuerzo de estas familias con sus equipos jurídicos, luchando durante tantos años contra viento y marea, pues esta mentalidad ha cambiado y hoy sería impensable ver lo contrario. Yo lo que sí me gustaría aquí es que se está hablando que si del metro de Valencia, que si del ya tal, decía Sartre que el infierno siempre es el otro. O sea, aquí el tú más y demás, lo que yo entiendo es que aquello se hizo mal porque murieron 11 personas y se podía haber arreglado esa misma noche con un abrazo, con un perdón, con una sensación de que se estaban apoyando los políticos, los técnicos a las familias, de que les hubieran dicho: venid para acá, que ha pasado esto a vuestra familia, estamos en esta situación, vamos a arreglarlo lo antes posible, venir, qué queréis, qué necesitáis, qué tal. Vale, y se hubiera acabado. Estoy seguro que de las 11 familias a lo mejor una o dos hubiera seguido adelante, las otras estoy convencido que no. Pero al contrario, las engañan, les dicen que están desaparecidos, que no saben dónde están, que los estamos buscando, que tal, que vente a este hotel, que los primeros lo tienen medio ambiente, lo tienen, ahí lo relato muy bien en el libro y está recogido el sumario por testificales de las familias. Hasta 18 horas después nadie les dice oficialmente lo que ha pasado. Entonces, esa falta de sensibilidad o de humanidad, no, en el sentido de que se despreció y se humilló a las familias, es lo que genera todo esto. Porque incendios, accidentes de todo tipo los tenemos. No es cierto tampoco que no sea responsable, porque comentabas el caso de que la audiencia le enmendó la plana a la juez de Sigüenza, sí, varias veces, y también se la enmendó a los otros recurrentes. O sea, en el juego jurídico todo cabe, ¿no? La cuestión está en que unos años antes hubo un incendio muy similar en la provincia de Madrid, pegando al límite también de Guadalajara, y se procesó a 5 técnicos de la Comunidad de Madrid y de hecho tuvieron que llegar a un acuerdo con el fiscal para evitar la cárcel. O sea, en ese caso sí valió que tenían responsabilidades por no saber dirigir el incendio y murieron 5 personas, y en este caso no. Bueno, pues cada momento y cada juez y cada situación es diferente. Yo lo que sí sé, y dentro de olvidándonos de política y de rencores y demás, es que si aquello se hubiera hecho un poquito mejor, o si alguien, una sola persona de todas las que tenía que haber tomado decisiones, la hubiera tomado, independientemente de que hubiera sido del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, quien sea, estas 11 personas con que hubieran transmitido la orden del avión de reconocimiento, no hubieran muerto. Francas. Sí, a ver, es que el tema me pilla medianamente lejos como a todos, porque 10 años son 10 años, ¿no? Pero acabo de analizar un poco lo que habéis dicho y, primera, abstraer las siglas. Me parece muy correcto no hablar de siglas. Sí que agradecería que nunca se hablara de siglas, ¿no? O sea, no, en unos casos sí, en otros ni no. Esta vez, no, pues en otra vez tampoco. Entonces, vayamos a abstraer siempre de las siglas, lo cual está muy bien, porque al final, en general, pues ni el bicharraco este que vuela, ni el clavelito toman decisiones, ¿eh? La toma alguien que tendrá un carné a otro, con lo cual vamos a por el que toma la decisión. Estoy de acuerdo en esto. ¿Puede haber culpabilidades autonómicas? Seguro, porque esto, claro, cuando uno que calcula que su autonomía es su real, como un reino, pues entonces tiene problemas siempre con los demás, pero no por las autonomías, sino también por las personas abstraídas de siglas que no saben estar en su sitio. Estoy de acuerdo que hubo mucha desorganización probablemente, pero igual por mi edad, que os debo doblar o 20 veces de la vuestra, no creo que el fuego de Guadalajara fuera el primero en España. Es más, me consta que no era el primero, ni mucho menos. Pero fue el que más víctimas mortales hombre, causó claro, en 2 décadas. Es decir, tuvo unas consecuencias muy superiores a las de otros. Sí, pero más o menos yo he entendido de lo que decía Roberto, que un poco piló a la gente ahí porque faltaba la praxis, que después ya han ido cogiendo gracias a que el fuego... Hombre, pues si se hubieran preparado, te podían tener praxis a punta pala, porque que sepa yo, en Galicia deben llevar siglos con fuegos, ¿eh? Y en Cataluña ya se había muerto bastante gente con fuegos, ¿eh? O sea, llevábamos muertos y experiencia y tal. O sea que no sería yo tan benevolente con que fue, diríamos, la santa inocencia de unas autoridades que no dominaban el tema, porque a mí si me hacen jefe de bomberos ya me espabilaré para enterarme, ¿eh? O no me presento a la oposición, o no acepto el cargo, o hago un cursillo. Pero no me sirve para nada deciros que yo soy nuevo, mire señora, y yo es que jugaba de bomberos de pequeñito y me han dado un cargo. Pues chico, purga, ¿no? Hombre, claro, otra cosa que dice Roberto con mucha claridad, hay manipulación de la información. Bueno, eso no se aprende, no es un problema de aprender a tratar un fuego, eso es ser un villano o no serlo.
y eso da igual que sea un fuego o otra cosa. Con lo cual, me parece que fue el juez demasiado benevolente, independientemente de las siglas, que supongo que tampoco afectarán a su benevolencia. Luis. Sí, claro, vamos a dejar y abstraernos de las siglas, pero en la última ronda por ese lado se ha dicho que si no se trata igual unos casos que otros, porque insisto, si esto es sacar un número de personas, claro, Lorena, pero es que si esto es sacar un número de personas, te saco los 43 muertos de Valencia, que 43 es más que 11. Es decir, si es sacar y decir para echárselos la culpa al de enfrente, es que no tiene ningún sentido. Es que Roberto ha dicho una gran verdad. Es que ha dicho grandes verdades, que las normas no eran las correctas y que gracias a estos héroes se han aprobado unas normas, por cierto, con consenso de todos, para que esto no vuelva a suceder. A partir de ahí, insisto, la responsabilidad política... A ver, el que sabe cómo se arregla un fuego no tiene que consensuar con nadie, tiene simplemente que saber cómo se arregla. Claro, y desde luego Lorena ha estado callado, dejarle acabar, Luis, por favor. He estado callado cuando se han hecho también comparaciones, pues os digo, Lorena, si es nada más para atacar y decir cómo se han tratado a las víctimas, te saco el Metro de Valencia, insisto, donde desde la televisión pública valenciana, Canal Nou, se vilipendió a las familias y todo el proceso que ha habido después, inclusive con acusaciones de intento de compra desde el punto de vista económico a algunas familias por parte de algún ya no honorable exmiembro del gobierno valenciano de la época. Entonces, de verdad es que esto no merece mucho la pena ir a la guerra de siglas, porque entonces, según el prisma donde se mire, esto no va por cuantificar a ver dónde hay más muertos para ver cómo le echamos más la culpa al de enfrente. Creo que no estaban las medidas correctas, que se aprobaron las medidas correctas por consenso después y, insisto, hay que separar la responsabilidad política, que eso ya entramos en un debate, de la responsabilidad penal. Respecto, por ejemplo, la cuestión como tengo aquí la cuestión de la sentencia de la seguridad de los trabajadores, y vuelvo, entrecomillado, la resolución concluye que las muertes fueron por accidente en cuya causa no intervino o se debió a la falta de medios o ausencia de formación del personal que intervino a la extinción del incendio, sino por un aumento repentino e imprevisto de la velocidad de propagación del fuego al sur de la zona donde operaban los trabajadores. Y, por cierto, en esta resolución aquí reprocha a la jueza de instrucción que no tuviera en cuenta el testimonio del único superviviente que dijo, y va entrecomillado, que el fuego vino a por nosotros. Aunque hubiéramos tenido 10 motobombas y un helicóptero, no hubiéramos podido apagarlo. Entrar ya a... no sé qué orientación tiene esta jueza, pero esta resolución de la Audiencia Provincial de Guadalajara, como cualquier otra audiencia provincial, se podía haber recurrido si no se está de acuerdo. Pero esto no se recurrió y luego, como muy bien se ha explicado, llegó al Supremo con la condena a la persona que inició todo esto. Por eso yo creo que lo importante de aquí es recordar a las familias. Es más, voy a hacer una cosa, les voy a pedir perdón si el gobierno socialista de Castilla-La Mancha no tuvo la sensibilidad que debía haber tenido. Se lo voy a pedir. Pero perdón a todas... No eres tú el gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Pero yo soy socialista. Y yo creo que te honra tu gesto. Les voy a pedir perdón si no se tuvo la sensibilidad que se tenía que haber tenido. Ahora, con todos los respetos, Lorena, porque tú también eres de partido, en lecciones acerca de esto, las justas, porque insisto, sacamos el Metro de Valencia y cómo se trató a las 43 familias de las víctimas del Metro de Valencia. Lorena, pues si quieres añadir algo por alusiones y acabaremos hablando con Roberto. Por favor, yo insisto en que hoy es día precisamente de hablar de Guadalajara, 10 años, al margen de lo que haya sucedido, y lo he dicho al principio, hay que dejar fuera los colores. Ahora, es cierto que la manera en la que las calles, esas calles lideradas por, no se sabe si muchos, pocos o regulares, no responden de manera igual a unas gestiones que a otras. Y lo único que sigo insistiendo y me gustaría recalcar es en el valor humano cuando suceden este tipo de desgracias. Estamos hablando ahora de otra manera de hacer política y de otros tiempos. Bueno, pues esa manera de hacer política y esos tiempos se podía haber aplicado hace muchos años y estas 11 familias no se habrían sentido absolutamente, no te digo en la línea en la que insistía Roberto, sencillamente desinformadas, sino que en algún momento incluso mal informadas. Esto no podemos permitir que se vuelva a repetir, de igual manera que nos tenemos que congratular y nos tenemos que alegrar de que precisamente a raíz de este desastre, de esta gran tragedia, se puso en marcha una unidad de emergencias militar que es de lo mejor que tenemos en nuestro ejército, que funciona absolutamente bien. Bueno, sí, por consenso,
es decir, que el Partido Popular también lo apoyó, ya podéis hacer vosotros lo mismo con otras leyes, pero Ala. dejemos esto al El margen, piso de la claro, Plaza es por que Valladolid. no, es que insistes en el consenso, claro, ¿cómo no vamos a apoyar algo que esté muy bien? Es que el año pasado, vuelvo a insistir, en aquel incendio en mi pueblo que yo presencié, allí apareció a las pocas horas el delegado de gobierno en Castilla-La Mancha, la consejera de Agricultura y de Medio Ambiente, la UME, y hubo una coordinación y una información a los ciudadanos que debería existir ahora y siempre. Es lo único que quiero insistir. Supongo que pedirás tú también perdón a las familias del Metro de Valencia, como yo he hecho a las familias de Guadalajara, porque el gobierno socialista de Castilla-La Mancha no tuvo, y creo que eso es comprobado, la sensibilidad Luis, que debería haber tenido. No, Luis, porque si tú, lo siento, pero si se vuelve a atizar otra vez con lo de las siglas, porque ya me sacan las calles, que si que mueve las calles y demás, entonces vuelvo. Yo he pedido, es más, porque creo que debo hacerlo, porque creo que las Luis, familias son héroes. insisto, te Claro, agradecemos pero entonces el gesto, lo que no vale, es... te honra, pero fíjate, no asumas responsabilidad de otros que no son tuyas. Si yo creo que el gobierno socialista no actuó con la sensibilidad, y creo que eso hay que reconocerlo, entonces lo que no me vale, con todos los respetos, es que alguien del partido de enfrente me venga a dar lecciones Luis, cuando es tienen mucho más casos y si es sencillo. cuantificables No es un del número de gobierno muertos mucho más socialista. graves. Los Entonces, mira, Que alguien de PP pida perdón por todo lo que ha hecho. Sois Carlos quería añadir algo. Yo quería hacer un apunte brevísimo, absolutamente telegráfico, que es el origen de todo, ¿no? El origen de todo, al final, es una falta de educación cívica de uno o varios individuos, una falta de respeto a la sociedad, al medio ambiente, a lo que quieras, que aprovechan que el guía se da la vuelta para prender fuego inmediatamente, según has contado tú, que a mí para hacerla... Yo solo aclaro ahora, pero Sí, no es así como... en cualquier caso, unas personas que estando advertidas, según me ha parecido entender, hacen un fuego en una especie de barbacoa que había allí puesta y que formaba parte del paisaje. Bueno, en cualquier caso es una falta de consideración, de sentido común en cualquier caso, y que dice mucho de lo importante que es la educación cívica para un país. Sin duda. Roberto, aclaremos ese aspecto. Quería aclarar dos cosas con Luis, en el sentido de que sí, el Tribunal Supremo dice lo que dice, pero también es cierto que 100 aviones que hubiera estado encima, hemos visto las imágenes mientras hablaba Lorena, del momento previo a los hechos, donde están intentando avisarles que no suban allí porque todo el mundo sabía que allí no se podía subir, ¿no? La cuestión es que hasta ese momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién da las órdenes y por qué se llega a esa situación? Eso es lo que hay una negligencia. Si la pasamos de política penal es diferente, ¿no? O sea, si es penal, pues tiene que haber un delito, y si no es penal, no. Hubo negligencia. Hubo negligencia, seguro, porque si no, esa gente no tenía que haber estado allí arriba. Una vez allí arriba, efectivamente, no se salvaban ni que cayeran 20 aviones, ¿no? Eso es lo primero. Felicitar, desde luego, yo me da mucha envidia, y además valoro muchísimo que la izquierda tenga esa capacidad de propaganda y de movilización de masas, que ojalá la tuvieran todas las organizaciones políticas en este país, porque seguramente la sociedad democrática de este país sería más sana, porque yo veo, fijándome en todos los espectros políticos, que solo la utiliza una parte del espectro político, que es la izquierda, y a mí me encanta que la utilicen. O sea, yo no estoy en contra de que se utilice la movilización ciudadana, al contrario, mientras no sea pacífica, no sea violenta, ¿no? Que hemos visto que ha habido algunos movimientos violentos. Ojalá el PP lo supiera hacer igual, Ciudadanos, Podemos y demás. Y luego, respecto a eso, sí tengo que quedar bien claro que, y queda recogido en el sumario y en el libro muy claramente, esta barbacoa está construida dentro del Parque Natural del Alto Tajo, en una represilla pequeña que hay en el río Salado, debajo de la cueva de Casares, de unos excursionistas que son gente preparada, además culta, que forman parte de una asociación de amigos del Paleolítico, que van a visitar la cueva de Casares, que es uno de los que yo recomiendo desde aquí, aprovechando esta pantalla, para que la gente pues pida cita y la vaya a visitar. Y como está autorizada con un letrero así de grande, que está autorizado a hacer barbacoas allí, entonces van, el guardia que estuvo imputado, Fobet, lo único que les dice es tener cuidado hoy, que hoy hace mucho viento, pero les ayuda a recoger unas piñas y unas cáscaras por allí para encender la barbacoa. O sea, no es que haya negligencia más allá de que con esas condiciones de los 3:30, pues más de 30 grados, más de 30 nudos el viento y menos de 30% de humedad, ¿no? Pues nadie se arriesgue, hoy nadie lo haría, ¿no? En aquel momento les autorizan y además les incentivan. O sea, no lo hagáis, pero si queréis ayuda, aquí estoy yo, ¿no? Eso es solo esa puntualización, el resto correcto. Roberto Mangas, es una pena que 10 años después, en vez de limitarnos a honrar
a estas 11 personas que perdieron la vida tratando de ayudar a sus vecinos, nos sigamos viendo enzarzados en peleas políticas. Pero de todos modos, enhorabuena por el trabajo de investigación que han llevado a cabo con este tema y, por supuesto, nuestro recuerdo a los que murieron ahí y nuestro agradecimiento a quienes pusieron los medios para que hoy estemos más seguros. Gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme.